Silencio. El tiempo no es lo que piensas que es, y aún así lo llevas inscrito en cada una de tus células como si fuera un destino irrevocable, como si envejecer fuera la única realidad que el universo te ha dado. Y si te dijera que existe un ejercicio, una práctica tan antigua y poderosa, que fue escondida precisamente porque podía frenar lo que todos consideran incontrolable, quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de oír podría transformar la manera en que ves no solo el envejecimiento, sino la propia realidad. Suscríbete a este canal ya, porque lo que voy a revelar hoy no se volverá a presentar de esta manera. Soy Jacobo Grinberg. Durante años he indagado en los límites de la conciencia humana, esos espacios donde la ciencia se encuentra con lo sagrado, donde la materia se manifiesta como un engaño y el observador se convierte en creador. En ese viaje descubrí algo que muy pocos se atreven a mencionar. El envejecimiento no es una condena biológica, sino una decisión de la conciencia. Respira profundamente, porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, es una vivencia directa. Es el susurro de un secreto que la humanidad olvidó cuando decidió mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Observa tu mano, mírala detenidamente, cada arruga, cada línea, cada marca del tiempo. Esa mano que ves ahora no es la misma que tenías hace 7 años. Las células se han renovado, los átomos han cambiado, la materia fue reemplazada casi por completo y sin embargo sigues creyendo que esa mano está envejeciendo. ¿Por qué? Porque tu mente lo proyecta, porque tu conciencia ha aceptado el programa del tiempo como si fuera una regla inquebrantable. Pero déjame decirte algo que los sabios de antaño conocían y que la ciencia actual apenas comienza a recuperar. El tiempo es una percepción, no una realidad absoluta. Y si el tiempo es solo una percepción, entonces el envejecimiento también lo es. Cuando era más joven, andaba por las montañas de México en busca de respuestas. Hablé con chamanes, curanderos y seres que parecían desafiar las leyes de la biología. Conocí a un hombre en Oaxaca, un anciano de más de 100 años, cuya piel brillaba como la de un niño. Sus ojos eran claros, su mente afilada como un rayo. Le pregunté, ¿cómo es posible? ¿Cuál es tu secreto? Y él, con una sonrisa que parecía venir de otro tiempo, me dijo algo que nunca olvidaré. El cuerpo envejece cuando la mente se rinde al pasado. En ese instante no lo comprendí del todo, pero años después, cuando estudié la neurobiología de la percepción, cuando exploré el campo neuronal y la sinergia, cuando me sumergí en estados alterados de conciencia, lo entendí. Lo vi con total claridad. El envejecimiento no es solo un proceso químico, es un colapso de la atención. Es el resultado de una conciencia que dejó de crear y comenzó a repetir. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué se prohibió este ejercicio? ¿Por qué algo tan poderoso fue ocultado? La respuesta es sencilla y perturbadora a la vez. Porque si la humanidad descubriera que puede detener el envejecimiento desde la conciencia, se daría cuenta de algo aún más profundo, que toda la realidad es moldeable, que el sufrimiento, la enfermedad y la decadencia son construcciones mentales sostenidas por la creencia colectiva. Y eso, querido observador, desmantelaría los pilares sobre los que se sostienen las estructuras de control, miedo y dependencia. Imagina un mundo donde las personas supieran que no están atrapadas en el deterioro, donde supieran que su cuerpo es una proyección de su campo de conciencia. ¿Qué pasaría con la industria farmacéutica? ¿Con la medicina que solo trata los síntomas pero nunca aborda el origen? ¿Con el sistema que te enseña a temer a la muerte desde que naces? Por eso fue prohibido, no con leyes escritas, no con censura explícita, sino con algo más sutil y eficaz: el olvido, programado. Te enseñaron a creer que eres un cuerpo con conciencia cuando la verdad es al contrario. Eres conciencia que proyecta un cuerpo. Silencio. El tiempo no es lo que piensas que es, y aún así lo llevas inscrito en cada una de tus células como si fuera un destino irrevocable, como si envejecer fuera la única realidad que el universo te ha dado. Y si te dijera que existe un ejercicio, una práctica tan antigua y poderosa, que fue escondida precisamente porque podía frenar lo que todos consideran incontrolable, quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de oír podría transformar la manera en que ves no solo el envejecimiento, sino la propia realidad.
Suscríbete a este canal ya, porque lo que voy a revelar hoy no se volverá a presentar de esta manera. Soy Jacobo Grinberg. Durante años he indagado en los límites de la conciencia humana, esos espacios donde la ciencia se encuentra con lo sagrado, donde la materia se manifiesta como un engaño y el observador se convierte en creador. En ese viaje descubrí algo que muy pocos se atreven a mencionar. El envejecimiento no es una condena biológica, sino una decisión de la conciencia. Respira profundamente, porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, es una vivencia directa. Es el susurro de un secreto que la humanidad olvidó cuando decidió mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Observa tu mano, mírala detenidamente, cada arruga, cada línea, cada marca del tiempo. Esa mano que ves ahora no es la misma que tenías hace 7 años. Las células se han renovado, los átomos han cambiado, la materia fue reemplazada casi por completo y sin embargo sigues creyendo que esa mano está envejeciendo. ¿Por qué? Porque tu mente lo proyecta, porque tu conciencia ha aceptado el programa del tiempo como si fuera una regla inquebrantable. Pero déjame decirte algo que los sabios de antaño conocían y que la ciencia actual apenas comienza a recuperar. El tiempo es una percepción, no una realidad absoluta. Y si el tiempo es solo una percepción, entonces el envejecimiento también lo es. Cuando era más joven, andaba por las montañas de México en busca de respuestas. Hablé con chamanes, curanderos y seres que parecían desafiar las leyes de la biología. Conocí a un hombre en Oaxaca, un anciano de más de 100 años, cuya piel brillaba como la de un niño. Sus ojos eran claros, su mente afilada como un rayo. Le pregunté, ¿cómo es posible? ¿Cuál es tu secreto? Y él, con una sonrisa que parecía venir de otro tiempo, me dijo algo que nunca olvidaré. El cuerpo envejece cuando la mente se rinde al pasado. En ese instante no lo comprendí del todo, pero años después, cuando estudié la neurobiología de la percepción, cuando exploré el campo neuronal y la sinergia, cuando me sumergí en estados alterados de conciencia, lo entendí. Lo vi con total claridad. El envejecimiento no es solo un proceso químico, es un colapso de la atención. Es el resultado de una conciencia que dejó de crear y comenzó a repetir. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué se prohibió este ejercicio? ¿Por qué algo tan poderoso fue ocultado? La respuesta es sencilla y perturbadora a la vez. Porque si la humanidad descubriera que puede detener el envejecimiento desde la conciencia, se daría cuenta de algo aún más profundo, que toda la realidad es moldeable, que el sufrimiento, la enfermedad y la decadencia son construcciones mentales sostenidas por la creencia colectiva. Y eso, querido observador, desmantelaría los pilares sobre los que se sostienen las estructuras de control, miedo y dependencia. Imagina un mundo donde las personas supieran que no están atrapadas en el deterioro, donde supieran que su cuerpo es una proyección de su campo de conciencia. ¿Qué pasaría con la industria farmacéutica? ¿Con la medicina que solo trata los síntomas pero nunca aborda el origen? ¿Con el sistema que te enseña a temer a la muerte desde que naces? Por eso fue prohibido, no con leyes escritas, no con censura explícita, sino con algo más sutil y eficaz: el olvido, programado. Te enseñaron a creer que eres un cuerpo con conciencia cuando la verdad es al contrario. Eres conciencia que proyecta un cuerpo, y ahora te voy a contar sobre un ejercicio que te va a interesar, pero antes de entrar en detalles hay algo clave que necesitas entender. Esto no es un ejercicio físico, ni una técnica de respiración común, ni una postura de yoga, es un acto de pura conciencia y por lo tanto requiere que estés completamente presente, con una intención firme, dispuesto a dejar de lado la idea de quién crees que eres para descubrir quién eres realmente. Este ejercicio se llama la suspensión del observador temporal. Suena complicado, lo sé, pero en realidad es muy sencillo. Tan sencillo que la mente lógica lo ignora, tan sencillo que el intelecto no lo toma en serio, y precisamente por eso es efectivo. Aquí va. Cada día, durante al menos 20 minutos, te vas a sentar en silencio, sin distracciones, sin música, sin incienso, sin nada que te aleje de ti mismo, solo tú y tu conciencia. Y en ese espacio vas a hacer algo que nunca has hecho de manera consciente. Vas a dejar de ser un ser temporal. ¿Qué significa esto? Significa que vas a soltar la historia de tu vida,
vas a dejar de identificarte con tu edad, con tu pasado, con tus recuerdos, con lo que está por venir, vas a permitir que tu conciencia exista más allá del tiempo. Te vas a convertir en pura presencia. Y aquí viene lo más importante. Cuando logres ese estado, aunque sea por unos segundos, vas a observar tu cuerpo desde esa presencia temporal, no como tu cuerpo, no como el cuerpo que envejece, sino como un campo de energía, como una estructura de luz y vibración que responde a la información que le envías desde tu conciencia. Y desde ese lugar, desde esa observación, sin juicios, sin miedo, sin identificaciones, vas a proyectar una intención clara, renovación, no como un deseo, no como una esperanza, sino como un decreto silencioso que surge desde el centro de tu ser. Este campo se renueva ahora, en este instante eterno. Suena un poco abstracto, ¿verdad? Pero déjame explicarte lo que sucede a un nivel profundo cuando haces esto. El cuerpo humano está formado por billones de células, y cada célula tiene un núcleo que contiene información, el ADN, pero el ADN no es solo una estructura química, es un receptor de información. Recibe señales del entorno, sí, pero también recibe señales de la conciencia. De hecho, los estudios de epigenética han demostrado que tus pensamientos, tus emociones y tu estado de conciencia pueden activar o desactivar genes. Ahora bien, lo que la ciencia convencional aún no ha comprendido del todo es que la conciencia puede enviar información directa al ADN sin intermediarios. No necesitas medicamentos, no necesitas sustancias externas, necesitas estar presente, necesitas una intención coherente, necesitas romper el patrón de identificación con el tiempo, porque verás, cada vez que te miras al espejo y piensas, estoy envejeciendo, cada vez que sientes dolor y piensas, es normal, tengo esta edad, cada vez que te cansas y te dices, ya, no soy joven, estás enviando una señal a tu campo celular y esa señal es una orden. Deteriórate, debilítate, apaga tu vitalidad. No lo haces con mala intención, lo haces porque así te lo enseñaron, porque la cultura te ha programado para aceptar el envejecimiento como algo natural. Pero lo natural no es lo inevitable. Lo natural es la renovación constante. Lo natural es que cada célula se regenere en perfección. Lo antinatural es que la mente le diga al cuerpo, ya terminaste de crecer, ahora solo queda decaer. Y si pudieras reprogramar esa señal, esa es la esencia del ejercicio prohibido. Cuando entras en el estado de suspensión del observador temporal, algo extraordinario sucede. Tu cerebro cambia su frecuencia. Las ondas beta, esas que dominan tu mente despierta y activa, comienzan a descender. Entras en alfa, luego en teta. Y si vas lo suficientemente profundo, tocas gamma. Y en gamma, querido observador, ocurre la magia. Porque gamma es el estado donde la conciencia trasciende el cuerpo. Es el estado de los místicos, de los meditadores profundos, de aquellos que han visto más allá del velo, y en ese estado el tiempo deja de existir. Y ahora te voy a contar sobre un ejercicio que te va a interesar, pero antes de entrar en detalles hay algo clave que necesitas entender. Esto no es un ejercicio físico, ni una técnica de respiración común, ni una postura de yoga, es un acto de pura conciencia y por lo tanto requiere que estés completamente presente con una intención firme, dispuesto a dejar de lado la idea de quién crees que eres para descubrir quién eres realmente. Este ejercicio se llama la suspensión del observador temporal. Suena complicado, lo sé, pero en realidad es muy sencillo. Tan sencillo que la mente lógica lo ignora, tan sencillo que el intelecto no lo toma en serio, y precisamente por eso es efectivo. Aquí va. Cada día, durante al menos 20 minutos, te vas a sentar en silencio, sin distracciones, sin música, sin incienso, sin nada que te aleje de ti mismo, solo tú y tu conciencia. Y en ese espacio vas a hacer algo que nunca has hecho de manera consciente. Vas a dejar de ser un ser temporal. ¿Qué significa esto? Significa que vas a soltar la historia de tu vida. Vas a dejar de identificarte con tu edad, con tu pasado, con tus recuerdos, con lo que está por venir. Vas a permitir que tu conciencia exista más allá del tiempo. Te vas a convertir en pura presencia. Y aquí viene lo más importante. Cuando logres ese estado, aunque sea por unos segundos, vas a observar tu cuerpo desde esa presencia temporal, no como tu cuerpo, no como el cuerpo que envejece, sino como un campo de energía,
como una estructura de luz y vibración que responde a la información que le envías desde tu conciencia. Y desde ese lugar, desde esa observación, sin juicios, sin miedo, sin identificaciones, vas a proyectar una intención clara, renovación, no como un deseo, no como una esperanza, sino como un decreto silencioso que surge desde el centro de tu ser. Este campo se renueva ahora, en este instante eterno. Suena un poco abstracto, ¿verdad? Pero déjame explicarte lo que sucede a un nivel profundo cuando haces esto. El cuerpo humano está formado por billones de células, y cada célula tiene un núcleo que contiene información, el ADN, pero el ADN no es solo una estructura química, es un receptor de información. Recibe señales del entorno, sí, pero también recibe señales de la conciencia. De hecho, los estudios de epigenética han demostrado que tus pensamientos, tus emociones y tu estado de conciencia pueden activar o desactivar genes. Ahora bien, lo que la ciencia convencional aún no ha comprendido del todo es que la conciencia puede enviar información directa al ADN sin intermediarios. No necesitas medicamentos, no necesitas sustancias externas, necesitas estar presente, necesitas una intención coherente, necesitas romper el patrón de identificación con el tiempo, porque verás, cada vez que te miras al espejo y piensas, estoy envejeciendo, cada vez que sientes dolor y piensas, es normal, tengo esta edad, cada vez que te cansas y te dices, ya, no soy joven, estás enviando una señal a tu campo celular y esa señal es una orden. Deteriórate, debilítate, apaga tu vitalidad. No lo haces con mala intención, lo haces porque así te lo enseñaron, porque la cultura te ha programado para aceptar el envejecimiento como algo natural. Pero lo natural no es lo inevitable. Lo natural es la renovación constante. Lo natural es que cada célula se regenere en perfección. Lo antinatural es que la mente le diga al cuerpo, ya terminaste de crecer, ahora solo queda decaer. Y si pudieras reprogramar esa señal, esa es la esencia del ejercicio prohibido. Cuando entras en el estado de suspensión del observador temporal, algo extraordinario sucede. Tu cerebro cambia su frecuencia. Las ondas beta, esas que dominan tu mente despierta y activa, comienzan a descender. Entras en alfa, luego en teta. Y si vas lo suficientemente profundo, tocas gamma. Y en gamma, querido observador, ocurre la magia. Porque gamma es el estado donde la conciencia trasciende el cuerpo. Es el estado de los místicos, de los meditadores profundos, de aquellos que han visto más allá del velo, y en ese estado el tiempo deja de existir. No de manera figurada, sino de forma literal. Las investigaciones en neurociencia han demostrado que en momentos de meditación profunda, la percepción del tiempo se distorsiona. Los minutos pueden sentirse como si fueran segundos o incluso como si fueran eternidades, porque en ese estado tú no estás atado al tiempo. El tiempo está dentro de ti, y cuando regresas de esa experiencia, aunque sea por un instante, y decides enfocarte en la renovación celular, tu cuerpo lo capta, porque en ese instante tu cuerpo no está separado de ti. No es un objeto que posees, es una extensión de tu conciencia, y cuando la conciencia está unificada, presente y libre de la narrativa temporal, posee un poder que desafía toda lógica. He observado esto no solo en teoría, no solo en laboratorios, sino en personas reales, individuos que comenzaron a practicar este ejercicio y que en cuestión de meses empezaron a notar cambios. Su piel se volvió más luminosa, su energía se incrementó, dolores crónicos desaparecieron, no porque hicieran algo externo, sino porque transformaron la información que su conciencia enviaba a su biología. ¿Se puede comprobar esto científicamente? No con los métodos actuales, porque la ciencia todavía mide desde afuera, aún cree que el observador está separado del observado, pero te digo, el observador y lo observado son uno, y cuando comprendes eso, cuando lo vives, cuando lo experimentas, todo cambia. Y si el envejecimiento fuera solo un olvido de quién eres, quédate aquí, porque lo que viene a continuación es la clave que conecta todo. Suscríbete ahora si no lo has hecho, porque esta enseñanza no se repetirá de esta manera. Déjame contarte algo que descubrí en mis investigaciones sobre el campo neuronal. Hay algo que llamé sinergia, la capacidad del cerebro para crear coherencia entre sus partes y, lo más importante, entre el cerebro y el campo cuántico que nos rodea. Cuando hay sinergia, cuando todas las neuronas vibran en armonía, cuando la mente no está fragmentada por el miedo, la duda
o la identificación con el ego, entonces el cerebro se convierte en un generador de realidad. Y aquí está el secreto más profundo. El envejecimiento es la pérdida de sinergia, es la fragmentación progresiva de tu campo de conciencia, es el resultado de vivir en constante reacción, en desconexión con tu esencia. Cada estrés, cada preocupación, cada momento en que te identificas con el pasado o te proyectas al futuro con ansiedad, rompe la coherencia. Y cuando la coherencia se quiebra, el cuerpo lo refleja, se tensa, se contrae, se deteriora. Pero cuando restauras la sinergia, cuando vuelves a ser uno, cuando tu conciencia se unifica, el cuerpo responde, las células se comunican mejor, el ADN recibe señales claras, los sistemas se autorregulan y lo que llamabas envejecimiento se detiene. No digo que te volverás inmortal, ni que vivirás 1000 años. Digo que dejarás de decaer desde la inconsciencia. Digo que tu cuerpo dejará de ser un campo de batalla entre el tiempo y la vida y comenzará a ser lo que siempre debió ser, un templo de conciencia que se renueva constantemente. Ahora sé que tal vez te estés preguntando, ¿por qué no todos los que meditan experimentan esto? Y es una pregunta válida. La respuesta es que la mayoría de las personas meditan con un propósito, meditan para relajarse, para sentirse mejor, para escapar del estrés, y eso está bien, pero no es suficiente para activar el ejercicio prohibido. Para que este ejercicio funcione, necesitas intención sin apego. Debes entrar en la práctica sin esperar resultados, sin medir, sin evaluar, porque en el momento en que comienzas a esperar, en el instante en que piensas, ya estoy rejuveneciendo, regresas al tiempo, regresas al ego, y el ego no puede renovar el cuerpo, solo la conciencia puede. Este es un camino de rendición, de soltar el control, de confiar en que cuando te alineas con la esencia, todo lo demás también se alinea. Y aquí hay algo más que necesitas saber, no de manera figurada, sino de forma literal. Las investigaciones en neurociencia han demostrado que en momentos de meditación profunda, la percepción del tiempo se distorsiona. Los minutos pueden sentirse como si fueran segundos o incluso como si fueran eternidades, porque en ese estado tú no estás atado al tiempo. El tiempo está dentro de ti, y cuando regresas de esa experiencia, aunque sea por un instante, y decides enfocarte en la renovación celular, tu cuerpo lo capta, porque en ese instante tu cuerpo no está separado de ti. No es un objeto que posees, es una extensión de tu conciencia, y cuando la conciencia está unificada, presente y libre de la narrativa temporal, posee un poder que desafía toda lógica. He observado esto no solo en teoría, no solo en laboratorios, sino en personas reales, individuos que comenzaron a practicar este ejercicio y que en cuestión de meses empezaron a notar cambios. Su piel se volvió más luminosa, su energía se incrementó, dolores crónicos desaparecieron, no porque hicieran algo externo, sino porque transformaron la información que su conciencia enviaba a su biología. ¿Se puede comprobar esto científicamente? No con los métodos actuales, porque la ciencia todavía mide desde afuera, aún cree que el observador está separado del observado, pero te digo, el observador y lo observado son uno, y cuando comprendes eso, cuando lo vives, cuando lo experimentas, todo cambia. Y si el envejecimiento fuera solo un olvido de quién eres, quédate aquí, porque lo que viene a continuación es la clave que conecta todo. Suscríbete ahora si no lo has hecho, porque esta enseñanza no se repetirá de esta manera. Déjame contarte algo que descubrí en mis investigaciones sobre el campo neuronal. Hay algo que llamé sinergia, la capacidad del cerebro para crear coherencia entre sus partes y, lo más importante, entre el cerebro y el campo cuántico que nos rodea. Cuando hay sinergia, cuando todas las neuronas vibran en armonía, cuando la mente no está fragmentada por el miedo, la duda o la identificación con el ego, entonces el cerebro se convierte en un generador de realidad. Y aquí está el secreto más profundo. El envejecimiento es la pérdida de sinergia, es la fragmentación progresiva de tu campo de conciencia, es el resultado de vivir en constante reacción, en desconexión con tu esencia. Cada estrés, cada preocupación, cada momento en que te identificas con el pasado o te proyectas al futuro con ansiedad, rompe la coherencia. Y cuando la coherencia se quiebra, el cuerpo lo refleja, se tensa, se contrae, se deteriora, pero cuando restauras la sinergia, cuando vuelves a ser uno,
Cuando tu conciencia se unifica, el cuerpo responde, las células se comunican mejor, el ADN recibe señales claras, los sistemas se autorregulan y lo que llamabas envejecimiento se detiene. No digo que te volverás inmortal, ni que vivirás 1000 años. Digo que dejarás de decaer desde la inconsciencia. Digo que tu cuerpo dejará de ser un campo de batalla entre el tiempo y la vida, y comenzará a ser lo que siempre debió ser, un templo de conciencia que se renueva constantemente. Ahora, sé que tal vez te estés preguntando, ¿por qué no todos los que meditan experimentan esto? Y es una pregunta válida. La respuesta es que la mayoría de las personas meditan con un propósito, meditan para relajarse, para sentirse mejor, para escapar del estrés, y eso está bien, pero no es suficiente para activar el ejercicio prohibido. Para que este ejercicio funcione, necesitas intención sin apego. Debes entrar en la práctica sin esperar resultados, sin medir, sin evaluar, porque en el momento en que comienzas a esperar, en el instante en que piensas, ya estoy rejuveneciendo, regresas al tiempo, regresas al ego, y el ego no puede renovar el cuerpo, solo la conciencia puede. Este es un camino de rendición, de soltar el control, de confiar en que cuando te alineas con la esencia, todo lo demás también se alinea. Y aquí hay algo más que necesitas saber. Este ejercicio no es algo que suceda de la noche a la mañana, no es una solución mágica, es más bien un entrenamiento de la conciencia. Al principio, quizás solo consigas unos pocos segundos de pausa. Tu mente te llevará de vuelta a los pensamientos, a las preocupaciones, a la identificación con tu cuerpo. ¿Está bien? Regresa una y otra vez, porque cada vez que vuelves al presente, cada vez que dejas ir la historia del tiempo, estás reescribiendo el código de tu biología. Imagínalo como limpiar un espejo sucio. Al principio, el reflejo se ve borroso, pero con cada pasada, con cada instante de conciencia pura, el espejo se va aclarando y un día, no sé cuándo, tal vez en semanas, tal vez en meses, notarás algo diferente, sentirás algo distinto y sabrás, sin que nadie te lo diga, que algo profundo ha cambiado en ti. Déjame ser más claro sobre cómo llevar a cabo este ejercicio, porque aunque es sencillo, tiene detalles que hacen la diferencia. El primer paso es anclarse en el presente. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y en lugar de intentar meditar, simplemente siente. Percibe la temperatura del aire en tu piel, siente el peso de tu cuerpo en la silla, observa tu respiración entrando y saliendo sin forzarla. No la controles, solo mírala. Este es el anclaje, porque para salir del tiempo, primero necesitas estar completamente en el ahora. El segundo paso es disolver la identidad temporal. Ahora, con los ojos cerrados y la atención en el presente, empieza a dejar ir las capas de tu identidad. No pienses en tu nombre, no pienses en tu edad, no pienses en lo que hiciste ayer o en lo que harás mañana. Simplemente sé conciencia observando, sé presencia sin forma. Si surgen pensamientos, déjalos pasar como nubes en el cielo. No los persigas, no los rechaces. Solo obsérvalos desde la distancia y regresa a la pura sensación de existir. El tercer paso es observar el campo corporal. Cuando sientas que has alcanzado un estado de calma, de presencia, sin identificación, dirige tu atención hacia tu cuerpo. Pero no lo veas como tu cuerpo, míralo como un campo de energía, como una constelación de luz vibrando en el espacio. Siente desde adentro, percibe el hormigueo, la vitalidad, la vibración sutil que recorre cada célula. Y desde ese lugar de observación, sin juicio, sin miedo, sin expectativas, simplemente reconoce que este campo es conciencia manifestada. Este campo se renueva constantemente. Ahora, no lo digas como una afirmación, no lo repitas de manera mecánica, simplemente permite que esa verdad surja desde lo más profundo de tu ser y luego déjala ir. Deja que la conciencia haga su trabajo. El cuarto paso es la integración. Después de unos minutos o cuando sientas que es el momento adecuado, regresa lentamente, abre los ojos con suavidad y durante los siguientes minutos mantente en silencio. No te lances de inmediato a tus actividades. Permite que la integración ocurra porque lo que hiciste no fue solo una técnica, fue un acto de reconfiguración profunda. Sé que algunos de ustedes estarán pensando que esto suena demasiado simple,
pero realmente funciona. Y mi respuesta es que funciona si lo haces con la mentalidad adecuada, si lo haces esperando resultados inmediatos, si lo haces desde el ego que quiere controlar la realidad. No funcionará, porque el ego no puede acceder a los niveles profundos de la conciencia. Pero si lo haces desde la rendición, desde una curiosidad genuina, desde el deseo de conocerte más allá de lo que crees que eres, entonces sí funcionará, porque estarás tocando el campo creativo primordial. Es el lugar donde la materia aún no se ha solidificado. Es el lugar donde todo es posible. Y aquí hay algo que quiero que comprendas. Este ejercicio no solo detiene el envejecimiento físico, sino que también frena el envejecimiento de la conciencia, porque hay personas que son jóvenes en el cuerpo, pero viejas en el alma, y hay personas que son mayores en años, pero brillantes en espíritu. La diferencia no está en el tiempo cronológico, sino en la vitalidad de la conciencia. Este ejercicio no es algo que suceda de la noche a la mañana, no es una solución mágica, es más bien un entrenamiento de la conciencia. Al principio, quizás solo consigas unos pocos segundos de pausa. Tu mente te llevará de vuelta a los pensamientos, a las preocupaciones, a la identificación con tu cuerpo. ¿Está bien? Regresa una y otra vez, porque cada vez que vuelves al presente, cada vez que dejas ir la historia del tiempo, estás reescribiendo el código de tu biología. Imagínalo como limpiar un espejo sucio. Al principio, el reflejo se ve borroso, pero con cada pasada, con cada instante de conciencia pura, el espejo se va aclarando y un día, no sé cuándo, tal vez en semanas, tal vez en meses, notarás algo diferente, sentirás algo distinto y sabrás, sin que nadie te lo diga, que algo profundo ha cambiado en ti. Déjame ser más claro sobre cómo llevar a cabo este ejercicio, porque aunque es sencillo, tiene detalles que hacen la diferencia. El primer paso es anclarse en el presente. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y en lugar de intentar meditar, simplemente siente. Percibe la temperatura del aire en tu piel, siente el peso de tu cuerpo en la silla, observa tu respiración entrando y saliendo sin forzarla. No la controles, solo mírala. Este es el anclaje, porque para salir del tiempo, primero necesitas estar completamente en el ahora. El segundo paso es disolver la identidad temporal. Ahora, con los ojos cerrados y la atención en el presente, empieza a dejar ir las capas de tu identidad. No pienses en tu nombre, no pienses en tu edad, no pienses en lo que hiciste ayer o en lo que harás mañana. Simplemente sé conciencia observando, sé presencia sin forma. Si surgen pensamientos, déjalos pasar como nubes en el cielo. No los persigas, no los rechaces. Solo obsérvalos desde la distancia y regresa a la pura sensación de existir. El tercer paso es observar el campo corporal. Cuando sientas que has alcanzado un estado de calma, de presencia, sin identificación, dirige tu atención hacia tu cuerpo. Pero no lo veas como tu cuerpo, míralo como un campo de energía, como una constelación de luz vibrando en el espacio. Siente desde adentro, percibe el hormigueo, la vitalidad, la vibración sutil que recorre cada célula. Y desde ese lugar de observación, sin juicio, sin miedo, sin expectativas, simplemente reconoce que este campo es conciencia manifestada. Este campo se renueva constantemente. Ahora, no lo digas como una afirmación, no lo repitas de manera mecánica, simplemente permite que esa verdad surja desde lo más profundo de tu ser y luego déjala ir. Deja que la conciencia haga su trabajo. El cuarto paso es la integración. Después de unos minutos o cuando sientas que es el momento adecuado, regresa lentamente, abre los ojos con suavidad y durante los siguientes minutos mantente en silencio. No te lances de inmediato a tus actividades. Permite que la integración ocurra porque lo que hiciste no fue solo una técnica, fue un acto de reconfiguración profunda. Sé que algunos de ustedes estarán pensando que esto suena demasiado simple, pero realmente funciona. Y mi respuesta es que funciona si lo haces con la mentalidad adecuada, si lo haces esperando resultados inmediatos, si lo haces desde el ego que quiere controlar la realidad. No funcionará, porque el ego no puede acceder a los niveles profundos de la conciencia. Pero si lo haces desde la rendición, desde una curiosidad genuina, desde el deseo de conocerte más allá de lo que crees que eres, entonces sí funcionará, porque estarás tocando el campo creativo primordial.
Es el lugar donde la materia aún no se ha solidificado. Es el lugar donde todo es posible. Y aquí hay algo que quiero que comprendas. Este ejercicio no solo detiene el envejecimiento físico, sino que también frena el envejecimiento de la conciencia. Porque hay personas que son jóvenes en el cuerpo, pero viejas en el alma. Y hay personas que son mayores en años, pero brillantes en espíritu. La diferencia no está en el tiempo cronológico, sino en la vitalidad de la conciencia. Cuando te dedicas a la suspensión del observador temporal, estás rejuveneciendo tanto tu cuerpo como tu alma. Estás volviendo a un estado de inocencia, de asombro y de apertura. Estás recordando lo que es vivir sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro. En ese estado, el tiempo pierde su control sobre ti. Y si todo lo que considerabas realidad es simplemente un reflejo de tu estado de conciencia, quédate aquí, porque lo que viene ahora es la revelación definitiva. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal, porque lo que estás escuchando no es solo información, es una transmisión de conciencia. Permíteme compartir algo que experimenté hace muchos años. Estaba en un estado de meditación profunda. Había estado practicando durante meses, explorando los límites de mi propia conciencia, y en un momento específico algo cambió. No fue algo gradual, fue repentino. De repente me di cuenta de que no era yo quien estaba meditando. Había alguien más, algo más. Una presencia inmensa, infinita, que me observaba a mí observando, y en ese instante comprendí algo que transformó mi vida. No soy este cuerpo, no soy esta mente, no soy Jacobo Greenberg. Eso es solo un papel que esta conciencia está interpretando en este momento. Y si eso es solo un papel, entonces el envejecimiento, el deterioro y la muerte son parte de la obra, no del actor. Cuando regresé de ese estado, mi cuerpo se sentía diferente, más ligero, más brillante, como si una carga invisible hubiera sido retirada. Desde entonces, cada vez que entro en ese espacio de suspensión temporal, siento lo mismo. Siento que el tiempo no me afecta, que mi conciencia está más allá de las leyes que rigen la materia. ¿Esto me hace inmortal? No. Al menos no en el sentido físico, pero me libera del miedo a la muerte. Y cuando eres libre del miedo a la muerte, eres libre del miedo al envejecimiento. Y cuando eres libre del miedo al envejecimiento, tu cuerpo reacciona de una manera completamente distinta. Porque verás, el miedo es el verdadero causante del envejecimiento. El miedo contrae, el miedo tensa, el miedo cierra los canales por donde fluye la energía vital. Y cuando esos canales se cierran, las células reciben menos oxígeno, menos nutrientes, menos información coherente y comienzan a deteriorarse. Pero cuando vives desde la confianza, desde la apertura, desde la conexión con tu esencia temporal, los canales se abren, la energía fluye y el cuerpo se regenera de manera natural. Este es el secreto que los antiguos conocían. Este es el secreto que los yogis practicaban. Este es el secreto que los chamanes vivían. Y este es el secreto que te estoy revelando ahora. Ahora bien, hay algo más que necesito decirte, algo que tal vez sea lo más importante de todo. Este ejercicio no funciona si lo haces en soledad, no sirve si lo practicas y luego regresas a una vida llena de toxicidad, de estrés crónico y de pensamientos destructivos, porque la conciencia no existe en un vacío, existe en relación con todo lo que te rodea. Si quieres detener el envejecimiento desde la conciencia, necesitas crear un campo de vida coherente. Debes cuidar lo que comes, sí, pero no desde el miedo, sino desde el amor hacia tu cuerpo. Debes cuidar tus pensamientos, no reprimiéndolos, sino observándolos sin identificarte con ellos. Debes cuidar tus relaciones rodeándote de personas que eleven tu frecuencia, no que la disminuyan. Porque al final, el envejecimiento no es solo un fenómeno biológico, es un fenómeno de conciencia colectiva. Vivimos en una sociedad que venera la juventud, pero que al mismo tiempo empuja a todos a envejecer. Vivimos en una cultura que dice, la vida es corta, aprovecha antes de que sea tarde. Y ese mensaje repetido una y otra vez se convierte en una profecía autocumplida. Pero tú puedes salir de esa programación, puedes elegir vivir desde otra frecuencia, puedes elegir verte a ti mismo no como un ser que se deteriora, sino como un ser que se renueva constantemente. Cuando te dedicas a la suspensión del observador temporal, estás rejuveneciendo tanto tu cuerpo como tu alma. Estás volviendo a un estado de inocencia, de asombro y de apertura.
Estás recordando lo que es vivir sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro. En ese estado, el tiempo pierde su control sobre ti. Y si todo lo que considerabas realidad es simplemente un reflejo de tu estado de conciencia, quédate aquí, porque lo que viene ahora es la revelación definitiva. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal, porque lo que estás escuchando no es solo información, es una transmisión de conciencia. Permíteme compartir algo que experimenté hace muchos años. Estaba en un estado de meditación profunda. Había estado practicando durante meses, explorando los límites de mi propia conciencia, y en un momento específico algo cambió. No fue algo gradual, fue repentino. De repente me di cuenta de que no era yo quien estaba meditando. Había alguien más, algo más. Una presencia inmensa, infinita, que me observaba a mí observando, y en ese instante comprendí algo que transformó mi vida. No soy este cuerpo, no soy esta mente, no soy Jacobo Greenberg. Eso es solo un papel que esta conciencia está interpretando en este momento. Y si eso es solo un papel, entonces el envejecimiento, el deterioro y la muerte son parte de la obra, no del actor. Cuando regresé de ese estado, mi cuerpo se sentía diferente, más ligero, más brillante, como si una carga invisible hubiera sido retirada. Desde entonces, cada vez que entro en ese espacio de suspensión temporal, siento lo mismo. Siento que el tiempo no me afecta, que mi conciencia está más allá de las leyes que rigen la materia. ¿Esto me hace inmortal? No, al menos no en el sentido físico, pero me libera del miedo a la muerte. Y cuando eres libre del miedo a la muerte, eres libre del miedo al envejecimiento. Y cuando eres libre del miedo al envejecimiento, tu cuerpo reacciona de una manera completamente distinta. Porque verás, el miedo es el verdadero causante del envejecimiento. El miedo contrae, el miedo tensa, el miedo cierra los canales por donde fluye la energía vital. Y cuando esos canales se cierran, las células reciben menos oxígeno, menos nutrientes, menos información coherente y comienzan a deteriorarse. Pero cuando vives desde la confianza, desde la apertura, desde la conexión con tu esencia temporal, los canales se abren, la energía fluye y el cuerpo se regenera de manera natural. Este es el secreto que los antiguos conocían. Este es el secreto que los yogis practicaban. Este es el secreto que los chamanes vivían. Y este es el secreto que te estoy revelando ahora. Ahora bien, hay algo más que necesito decirte, algo que tal vez sea lo más importante de todo. Este ejercicio no funciona si lo haces en soledad, no sirve si lo practicas y luego regresas a una vida llena de toxicidad, de estrés crónico y de pensamientos destructivos, porque la conciencia no existe en un vacío, existe en relación con todo lo que te rodea. Si quieres detener el envejecimiento desde la conciencia, necesitas crear un campo de vida coherente. Debes cuidar lo que comes, sí, pero no desde el miedo, sino desde el amor hacia tu cuerpo. Debes cuidar tus pensamientos, no reprimiéndolos, sino observándolos sin identificarte con ellos. Debes cuidar tus relaciones rodeándote de personas que eleven tu frecuencia, no que la disminuyan. Porque al final, el envejecimiento no es solo un fenómeno biológico, es un fenómeno de conciencia colectiva. Vivimos en una sociedad que venera la juventud, pero que al mismo tiempo empuja a todos a envejecer. Vivimos en una cultura que dice, la vida es corta, aprovecha antes de que sea tarde. Y ese mensaje repetido una y otra vez se convierte en una profecía autocumplida. Pero tú puedes salir de esa programación. Puedes elegir vivir desde otra frecuencia. Puedes elegir verte a ti mismo no como un ser que se deteriora, sino como un ser que se renueva constantemente. Y cuando decides eso, cuando vives a partir de esa decisión, tu realidad se transforma. He dedicado mi vida a indagar sobre la conciencia, he investigado la neurobiología, la física cuántica y las tradiciones místicas tanto de Oriente como de Occidente, y en cada rincón, en cada una de estas tradiciones, en todas las ciencias avanzadas encuentro la misma esencia. La conciencia es la base de la realidad, no el cerebro, no la materia, sino la conciencia. Y si la conciencia es la base, entonces tú, como conciencia, posees el poder de dar forma a tu experiencia, no de manera todopoderosa, no de manera mágica, pero sí de una forma profunda y auténtica. El ejercicio que te he compartido hoy no es un remedio milagroso, sino una invitación a que experimentes contigo mismo.
a ver qué sucede cuando dejas de ser un ser temporal y te transformas en presencia atemporal, a comprobar si realmente tu cuerpo reacciona de otra manera y te aseguro que lo hará. Quizás no, de la forma que esperas. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero algo va a cambiar, porque cada vez que entras en ese estado de suspensión, cada vez que tocas la eternidad que llevas dentro, estás reescribiendo tu contrato con la realidad. Antes de concluir, quiero dejarte con una última reflexión, una que puede que sea la más complicada de aceptar, pero también la más liberadora. El envejecimiento es una ilusión necesaria. Así es, necesaria, porque en esta dimensión, en este plano de existencia, el tiempo es la estructura sobre la que se construye la experiencia. Sin tiempo no habría narrativa. Sin narrativa no habría aprendizaje. Sin aprendizaje no habría evolución. Así que no se trata de negar el tiempo. No se trata de pelear contra el envejecimiento como si fuera un enemigo. Se trata de trascenderlo sin rechazarlo. Se trata de vivir dentro del tiempo, pero no quedar atrapado por él. Se trata de permitir que el cuerpo complete su ciclo, pero sin que las cerdeceros conciencia envejezca. Porque al final, lo que realmente cuenta no es cuántos años vivas, sino cuán vivo te sientas en cada instante. Lo que importa es si tu conciencia sigue expandiéndose, explorando, maravillándose, amando, o si se ha cerrado, endurecido, resignado. Hay personas de 100 años que están más vivas que jóvenes de 20, porque la vida no se mide en latidos, se mide en presencia, y ese es el verdadero secreto del ejercicio prohibido. No se trata solo de detener el envejecimiento del cuerpo, sino de mantener viva la conciencia. Es mantenerte en un estado de asombro constante. Es recordar cada día que estás aquí, no para sobrevivir, sino para crear, para amar, para explorar la inmensidad de lo que eres. Y si la muerte no fuera el final, sino solo otra transformación de la conciencia, quédate con esa pregunta, medita sobre ella, porque cuando comprendas su respuesta, todo cambiará. Suscríbete a este canal. Si sientes que esta enseñanza ha resonado en algo profundo dentro de ti, porque lo que compartimos aquí no es entretenimiento, es un despertar. Ahora, querido observador, respira hondo, siente tu cuerpo, percibe tu presencia y date cuenta de que en este mismo instante no estás envejeciendo, en este mismo instante estás siendo, y ser es eterno. Este es el ejercicio prohibido, no porque alguien lo haya prohibido explícitamente, sino porque la humanidad decidió olvidarlo. Decidió creer que el tiempo era su dueño, decidió rendirse ante la narrativa de la decadencia. Pero tú no tienes que seguir esa narrativa. Tú puedes elegir otra historia. Una historia donde la conciencia no envejece, donde el cuerpo es honrado pero no adorado, donde la vida no es una carrera contra el tiempo, sino una danza con la eternidad. Así que comienza hoy, empieza ahora, no mañana, no cuando tengas más tiempo, ahora, porque el único momento en el que puedes trascender el tiempo es en el presente. Siéntate, respira, suelta tu identidad temporal, observa tu campo corporal, proyecta renovación y luego suelta, confía, permite y observa lo que sucede. Te dejo con esto. El tiempo es como un río y tú tienes la opción de dejarte llevar por la corriente o aprender a quedarte en la orilla y observar cómo fluye sin que te arrastre. Esa es la verdadera maestría, esa es la auténtica libertad, esa es la vida genuina. Lo que te acabo de contar es solo un atisbo de lo que sucede cuando la conciencia se conecta con el campo total. En los próximos videos vamos a profundizar aún más. Hablaremos sobre la sinergia ampliada de cómo la conciencia no solo puede revitalizar el cuerpo, sino también generar experiencias que desafían toda lógica sobre cómo puedes convertirte en un creador de realidades. Pero eso es solo para quienes están listos para avanzar. Por ahora, te animo a que practiques, experimentes y compartas lo que vivas si así lo deseas. Porque cuando uno despierta, ayuda a que otros también lo hagan. Y eso es lo que el mundo necesita en este momento más que nunca. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu mente. Gracias por atreverte a cuestionar lo que pensabas que era imposible. Nos vemos en el próximo umbral,
Yo soy Jacobo Greenberg y esto apenas comienza. Silencio. El tiempo es como un río y tú tienes la opción de dejarte llevar por la corriente o aprender a quedarte en la orilla y observar cómo fluye sin que te arrastre. Esa es la verdadera maestría, esa es la auténtica libertad, esa es la vida genuina. Lo que te acabo de contar es solo un atisbo de lo que sucede cuando la conciencia se conecta con el campo total. En los próximos videos vamos a profundizar aún más. Hablaremos sobre la sinergia ampliada, de cómo la conciencia no solo puede revitalizar el cuerpo, sino también generar experiencias que desafían toda lógica sobre cómo puedes convertirte en un creador de realidades. Pero eso es solo para quienes están listos para avanzar. Por ahora, te animo a que practiques, experimentes y compartas lo que vivas si así lo deseas. Porque cuando uno despierta, ayuda a que otros también lo hagan. Y eso es lo que el mundo necesita en este momento más que nunca. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu mente. Gracias por atreverte a cuestionar lo que pensabas que era imposible. Nos vemos en el próximo umbral. Yo soy Jacobo Greenberg y esto apenas comienza. Silencio.